Artículo 6. Es de la competencia del Poder Público Municipal en materia de tránsito y transporte terrestre la prestación del servicio de transporte público de pasajeros urbano y suburbano, interurbano, periférico y metropolitano, en el ámbito de su circunscripción y en los términos que establezca la ley y los reglamentos. La ordenación de la circulación de vehículos y personas, la construcción y mantenimiento de la vialidad urbana, los servicios conexos, la ejecución de las sanciones, el control y fiscalización del tránsito urbano, de conformidad con lo establecido en este decreto ley. Conversamos en Soluciones el día de hoy con el ingeniero civil Eduardo Páez Pumar. Existe una interrogante. ¿A dónde acude una persona cuando es víctima quizás de un maltrato, de alguna situación quizás negativa dentro de una unidad de transporte público? ¿A quién reclama? Bueno, eso depende de en qué unidad de transporte público ocurrió. Si es un sistema de transporte público que está relacionado con una alcaldía, por ejemplo, en el caso de Transchacao, por decir algo, tiene a dónde ir a reclamar con certeza, porque el grupo de autobuses corresponden a una línea específica de la alcaldía. Igual ocurriría en el caso de los autobuses del Metro de Caracas o del Bus Caracas, que acudirían al Metro de Caracas, o con el Transmillennium, que acudirían a la alcaldía metropolitana. Pero cuando son busetas del transporte público colectivo, la cosa es un poco más complicada porque está muy atomizado en muchas empresas, ¿no? Ahora, otra interrogante sería el tema del trato que reciben los usuarios en las unidades de transporte público. Es muy común en Venezuela ver personas como van literalmente agarrados, guindando de la puerta, mientras que la unidad de transporte público va a una velocidad que muchas veces incluso no es una velocidad moderada, por decirlo de algún modo. ¿Quién es el encargado de regular esto? Bueno, sería el mismo tránsito terrestre. Lo que pasa es que el transporte público de una ciudad como Caracas debería estar administrado por una autoridad única. Y esa autoridad única, en el caso de Caracas, debería ser la alcaldía metropolitana. De manera de que los parámetros sean los mismos en los distintos municipios y exista un control centralizado. Lamentablemente eso no está ocurriendo así y al no haber una autoridad única, no hay un boleto integrado de transporte, ni hay unas políticas uniformes para todos los municipios. Entonces, así vemos cómo, por ejemplo, vemos en Chacao unas aceras adecuadas y unas paradas adecuadas para las unidades de transporte, un control de cruce peatonal exclusivamente en donde están los semáforos para cruce peatonal y unas barandas que limitan a las personas a solamente cruzar en esos sectores y solamente tomar la unidad de transporte público en el sector donde está la parada. Eso no ocurre en otras partes de la ciudad. Esa era mi pregunta. ¿Es esto indispensable, digamos, el reacondicionamiento de la parte de la infraestructura de la ciudad para crear esa conciencia ciudadana, tanto por parte de los usuarios como por parte de los choferes, para respetar los sitios de paradas? ¿Es indispensable esto o se pueden, digamos, promover políticas públicas también que llamen a esa toma de conciencia con respecto a lo que debería ser el correcto uso del servicio del transporte público? Sí, no solamente promover el tema y educar a la población, hay que además preparar el mobiliario urbano y preparar las facilidades sobre todo dentro de las arterias viales principales para que eso funcione adecuadamente. Si consideramos que en Caracas el 18% de las personas se traslada a pie en parte de su recorrido y el 58% utiliza transporte público, esas personas que tienen que trasladarse a pie en muchos casos no pueden pasar por la acera porque hay un buhonero, porque hay una caseta para
venta de periódicos, etcétera, están atravesadas unas motos y termina caminando por la calle. En otros casos, pues las aceras están totalmente deterioradas, las raíces de las matas las levantaron y no se han corregido. E incluso en algunos casos ni siquiera hay aceras. Entonces, desde luego, la ciudad hay que adaptarla para que el peatón pueda trasladarse cómodamente y las paradas tienen que ser tales que no obstruyan la circulación del resto de los vehículos. Eso está asociado no solamente a que la parada tenga las dimensiones, sino a la periodicidad de circulación de los vehículos de transporte. Por eso hablaba del manejo de sistemas inteligentes de transporte que aleje las unidades entre sí, las controle desde un computador y en ningún caso en una misma parada llegan 5 o 6 unidades que a la larga van a obstruir el tráfico vehicular. Además, esas unidades tienen sistemas de cámara que permiten grabar en caso de que existan robos e identificar a los delincuentes y tienen sistemas tipo mesas niveladoras para que los impedidos puedan subir al autobús con facilidad. En Caracas la tenemos en el Bus Caracas porque desde la estación la persona sube, lo tenemos en el metro, existe en el Transchacao y existe en el Vamos a estar tocando ese punto, Transmetrópolis, precisamente de la atención que se le está prestando a la persona con algún tipo de discapacidad, un poco más adelante. Dejábamos en el aire en el segmento anterior el tema de la inseguridad. Esto ha sido un reclamo que ha surgido por parte no solamente de los usuarios que son víctimas de esto, sino también por los mismos choferes. Hay muchos casos, denuncias de choferes que han sido víctimas constantemente, pues en este caso de los atracos. También incluso han llegado a secuestrar unidades de transporte. ¿Qué efectividad en este caso han tenido las políticas públicas que se han dirigido quizás por parte del gobierno nacional para un poco apalear esa situación, siendo que algunos gobiernos locales han optado por una serie de iniciativas, como por ejemplo los botones de pánico, para un poco contrarrestar lo que serían los efectos de este flagelo? Pero ¿cómo lo ve usted en este caso? Bueno, yo creo que el tema seguridad en sí es un problema muy importante en Venezuela, que no solamente se restringe al transporte público, sino que va mucho más allá a nivel de el número de establecimientos penitenciarios que existen en el país, de los tiempos que se tarda el proceso, de la facilidad que hay para que los delincuentes de nuevo estén en la calle. Pero a nivel de transporte público, lo importante es poder levantar la información para hacerle seguimiento. Si nosotros tenemos la posibilidad de centralizar la grabación e identificar a través de la grabación no solamente los delincuentes, sino dónde operan, en qué horario operan y cómo operan, los vamos a poder capturar de forma infragante en el momento en que están actuando, porque se les va siguiendo la metodología de sus costumbres y se les va a poder procesar adecuadamente. Esto pasa entonces quizás por lo que sería la modernización de lo que sería el parque automotor en este caso. Ya habiendo analizado un poco la problemática, quisiera que nos comentara, pues como analista y como experto en el área de políticas públicas, qué buenas experiencias se han podido tener con respecto a lo que sería el manejo del sistema de transporte público en nuestro país. De ahora, quizás de hace algunos años, ¿qué se puede rescatar para hacer de este servicio pues algo cada día mejor? Bueno, yo creo que la experiencia que se tuvo con el metro en los primeros 20, 22 años de operación del metro es un ejemplo. Se prestaba un buen servicio, había una educación a los usuarios y cuando uno entraba al metro era como que entraba a un país con otras condiciones muy civilizadas. Lamentablemente eso se perdió porque la calidad del servicio del metro se deterioró. Pero lo ideal sería
que eso que se logró con el metro se lograra en toda Venezuela, en las principales ciudades, con el transporte superficial. ¿Los sistemas de transporte masivo? Con los sistemas de transporte masivo tipo BRT, el Bus Rapid Transit, tipo como el que tenemos con el Bus Caracas o con el Transmérida, también deberían tener condiciones de ese tipo. Lamentablemente con el Bus Caracas, si bien es cierto que se crearon los corredores específicos para las unidades, aún tenemos en las vías laterales otras unidades de transporte masivo y entonces no se ha resuelto el problema de tráfico y al no resolverse el problema de tráfico, estas unidades no trabajan eficientemente. Tenemos que hacer una pausa a esta hora, sin embargo, pues queda el tema pendiente de la incorporación, en este caso tal y como lo ha señalado el ministro del Poder Popular para el Transporte, Hayman El Trudi, de unos 55 nuevos sistemas de transporte masivos en el país para finales incluso de este año. Ya la importación de las unidades de transporte tipo Yutong, producto pues del convenio que se tiene con la República Popular China, han comenzado a llegar. ¿De qué manera va eso a influir en lo que sería la prestación del servicio, sobre todo en las áreas dirigidas precisamente a las que se dirigen estos sistemas de transporte, estos nuevos sistemas de transporte, áreas quizás rurales, áreas que no están incorporadas dentro de las rutas tradicionales de transporte hasta ahora? Usted, ingeniero, se queda con nosotros y también en la próxima parte se incorpora el señor Luis Montoya, presidente de la Central Única de Autos Libres y por puesto quien va a estar conversando con nosotros pues con respecto a la situación que viven ellos, en este caso también como conductores. Ya volvemos. Transporte terrestre, artículo 72. Los usuarios del servicio de transporte público de pasajeros tienen derecho a 1. Que se les cobre una tarifa acorde con la calidad del servicio que reciben. 2. Exigir un servicio higiénico, seguro, confortable, actualizado e ininterrumpido. 3. Los demás derechos previstos en la ley. Las unidades de transporte público de pasajeros procurarán contar con mecanismos o unidades especiales para discapacitados, niños con edad hasta 6 años, personas mayores de 60 años y mujeres en estado de gravidez. Las normas y mecanismos de atención especial se establecerán en el reglamento de este decreto ley. Los usuarios tienen derecho a ser resarcidos por los daños sufridos con ocasión de la prestación del servicio del transporte público de pasajeros de conformidad con la ley.